Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el constructivismo y la evaluación psicoeducativa.
En el siguiente punto tenemos la autoevaluación. Este concepto de autoevaluación debe de tomarse totalmente en cuenta en la evaluación constructivista, pues nos va a hablar sobre el desarrollo de la capacidad de autorregulación y autoevaluación del alumno. Aquí, el profesor puede tomar en cuenta la autoevaluación como esta coevaluación, es decir, la interacción entre diferentes alumnos dentro del aula. La evaluación de contenidos va más hacia la evaluación de los aprendizajes de cualquier contenido. Tiende a apreciar el grado de significatividad y la atribución del sentido logrado por los alumnos, es decir, qué tanto se le es significativo ese aprendizaje. Ahora, para cualquier evaluación de contenidos, en el constructivismo se proponen tres formas de técnicas: la informal, la semiformal y la formal. Comencemos por la informal. Estas técnicas son utilizadas dentro de la enseñanza con una duración muy breve. Esto para valorar el desempeño de cada alumno. Podemos identificar dos tipos de técnicas informales: la observación de las actividades realizadas por el alumno o bien la exploración por medio de las preguntas formuladas por el profesor. En la primera, la observación de lo que los alumnos dicen o hacen cuando aprenden es una actividad imprescindible para la realización de la evaluación formativa y procesal. En la segunda, las preguntas que realiza el profesor se elaboran con el fin de estimar el nivel de comprensión de los alumnos sobre algún tema. Todo esto para llegar a una evaluación. En cualquiera que sea la materia, el propósito es el mismo: contar con una muestra de trabajos que hagan constar los aprendizajes del alumno durante un periodo escolar. A través de la evaluación de portafolios también se promueve la evaluación del profesor, la evaluación conjunta entre profesor-alumno, la evaluación entre los compañeros y sobre todo la autoevaluación.
La evaluación referida a normas es similar a la de las pruebas psicométricas estandarizadas, es decir, se compara a un sujeto contra su grupo de referencia. Dicha evaluación ha recibido ciertas críticas. En primer lugar, se menciona que sirven más para medir capacidades generales, y además de ello solo se obtiene información sobre el grado de aciertos respondidos. En cuanto a la evaluación referida a criterios, esta compara el desempeño de los alumnos contra criterios diseñados con anterioridad. Además, se utiliza para estimar el lugar de un aprendiz en relación con un dominio, y estas evaluaciones son más recomendables debido a que evitan los efectos de las comparaciones entre los alumnos. Como se sabe, los exámenes están construidos por medio de un conjunto de reactivos. El nivel de estructuración de estos últimos influye de manera importante en el tipo de procesos cognitivos y de aprendizaje significativos que logran los alumnos. Ahora bien, los reactivos estructurados tienen las siguientes características. Se utilizan típicamente en las llamadas pruebas objetivas. Pueden ser calificados e interpretados con mucha rapidez. Su diseño no es tan sencillo como parece. En un breve periodo puede responderse un número considerable de reactivos. Además, estos no permiten valorar procesos complejos, tales como la creatividad, las capacidades de comunicación o expresión, elaboración de argumentos, razonamiento sofisticado, pensamiento crítico, etc. También por el azar pueden contestarse correctamente muchos reactivos, y gran parte de los reactivos pueden responderse de manera efectiva por medio de aprendizajes memorísticos o poco significativos para el alumno. Por último, dentro de las pruebas o exámenes existen dos tipos de procesamientos: el procesamiento superficial, que se refiere a los aprendizajes memorísticos, es decir, la reproducción impersonal de la información aprendida, y el procesamiento profundo, que es el aprendizaje más significativo, la elaboración y la construcción de la información aprendida. Además de esto, existen diferentes tipos de reactivos, los cuales son de reconocimiento, de recuerdo, parafraseo, elaboración conceptual, aplicación simple de la información, solución de problemas, análisis conceptual y reflexión crítica creativa. La segunda técnica formal son los mapas conceptuales. Estos son una alternativa interesante para la evaluación de contenidos declarativos. Los mapas son recursos gráficos que permiten representar jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema determinado. Novak y Goldwyn han propuesto varios criterios basados en los procesos y mecanismos psicológicos para valorar la calidad de los mapas construidos cuando se decide utilizarlos como una estrategia evaluativa. Tales criterios son: calidad de la organización jerárquica. Por medio de esta organización jerárquica es posible valorar el nivel de diferenciación progresiva conseguido. El siguiente es la precisión semántica de las distintas relaciones establecidas. Esto se refiere a que todas las relaciones sean veraces y estén rotuladas con el grado de precisión aceptado en el proceso institucional. Tomar en cuenta la densidad y las relaciones cruzadas, ya que involucran procesos de reconciliación integradora. Y por último, considerar los ejemplos incluidos en el mapa. La evaluación por medio de mapas conceptuales puede realizarse según tres variantes que atienden en mayor o menor medida a cada uno de los aspectos anteriores. Número 1. Solicitando su elaboración a partir de que el profesor proponga una temática general o un concepto nuclear. Número 2. Solicitando su elaboración a partir de un grupo o lista de conceptos que el profesor propone. Y por último, dando a los alumnos la estructura de un mapa conceptual sobre un tema determinado y pedirles que incorporen los contactos que consideren necesarios. Otras variantes de esta modalidad son: A. Presentar un mapa semivacío y solicitar que sea completado, o bien pedir a los alumnos que a partir de varios micromapas integren uno solo. Cada una de estas modalidades evaluativas pueden aplicarse en forma individual o grupal y exigen que los alumnos conozcan y se hayan familiarizado de antemano con la técnica de elaboración de mapas. Para la valoración de ellos, lo más recomendable es establecer una serie de criterios en los que se atienda, según el tipo de estrategia seleccionada, lo que más se interese evaluar. Otro tipo de instrumentos de evaluación formal son las llamadas pruebas de desempeño o de ejecución. Estas consisten en el diseño de situaciones donde los alumnos demuestran sus habilidades aprendidas ante tareas genuinas.
tales como aplicar una técnica de primeros auxilios, escribir un texto persuasivo, ejecutar una pieza musical, hacer un experimento, etc. Esencialmente son situaciones de evaluación donde interesa que el alumno ponga en acción el grado de comprensión o significatividad de los aprendizajes logrados. Se ha considerado que este tipo de pruebas es muy útil para la evaluación de contenidos procedimentales, conceptuales y los actitudinales. Bien, ahora después de haber entendido una parte de qué es evaluación, algunas pruebas o exámenes, la confiabilidad que tienen estos, entre otros aspectos, vamos a la parte de los tipos de la evaluación. Hay que entender que existen diversos tipos de clasificación de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión se enfocará en la evaluación que se introduce en un determinado episodio o de un ciclo educativo. Los tres tipos de evaluación son la diagnóstica, formativa y sumativa. Poco a poco iremos desarrollando cada una de estas para que se tenga un entendimiento de En la evaluación diagnóstica o también llamada predictiva, se realiza previamente el desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. Se nombra diagnosis a la forma individual y prognosis de la forma grupal. Esta evaluación puede ser de manera inicial o de manera puntual. En cuanto a la manera inicial, se tienen dos interpretaciones de ella. Como se mencionó antes, se tienen dos interpretaciones. La primera de ellas es con la intención de obtener información precisa que permite identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes en relación con el programa que se ha incorporado. Hay que tener presente que los conocimientos previos que registran los alumnos al inicio de un curso asumen las siguientes formas distintas: el conocimiento previo alternativo, el conocimiento previo desorganizado y o parcialmente relacionados con lo nuevo que habrán de aprender, y los conocimientos previos pertinentes. Los tres tipos de conocimientos exigen estrategias didácticas distintas y de cualquier manera el profesor debe identificar y utilizar los distintos instrumentos evaluativos. En cuanto a la evaluación diagnóstica puntual, hay que recordar que su función principal es identificar y utilizar continuamente los conocimientos previos de los alumnos, luego de que se inicia una clase. ¿Pero cómo hacer esto? Pues los objetos de evaluación diagnóstica inicial estarán determinados por un análisis lógico de los contenidos. Para ello, se proponen 6 pasos para realizar una evaluación diagnóstica. 1. Identificar y decidir qué contenidos principales son los que se proponen para el ciclo. 2. Determinar qué conocimientos previos se requieren para abordar los contenidos principales propuestos en el paso anterior. 3. Seleccionar o diseñar un instrumento de diagnóstico pertinente. 4. Aplicar el instrumento. 5. Analizar y valorar los resultados. Y finalmente, la toma de decisiones informa a una mirada pedagógica sobre los ajustes y adaptaciones en la programación de actividades y estrategias y materiales didácticos. Y para la aplicación de las técnicas, nos seguimos en la clasificación de Berlin, quien la señala en dos formas, de las técnicas formales y las informales. En cuanto a las formales, son las pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, mapas conceptuales, pruebas de desempeño,
resolución de problemas y los informes personales. En cuanto a las técnicas informales, es la observación, entrevistas, debates y las exposiciones de ideas. El segundo tipo de evaluación es la evaluación formativa. Esta se realiza como una parte reguladora. Tiene como finalidad pedagógica regular el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas. Parte de la idea de que se debe supervisar el proceso del aprendizaje, considerando este como una actividad continua de reestructuraciones, producto de las acciones del alumno y de la propuesta pedagógica. Por lo tanto, no importa valorar los resultados, sino comprender el proceso y supervisarlo e identificar los posibles obstáculos. Y cómo poder remediar estos problemas que se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí importa mucho los errores cometidos por los alumnos. ¿Esto por qué? Pues porque ponen al descubrimiento la calidad de las estrategias construidas por los docentes, así como éstas faltarían modificarlas o mejorarlas para que se lleve a cabo dicho proceso. Así, en pocas palabras, en la evaluación formativa se intenta comprender el funcionamiento cognitivo del alumno frente a la tarea propuesta. La regulación interactiva ocurre de manera integrada con el proceso instruccional. Esta modalidad ocurre de manera inmediata, pues existe un intercambio comunicativo entre el docente y el alumno. ¿Cómo se llevará a cabo esta modalidad? Pues el profesor observará e interpretará lo que dice y hacen los alumnos. Él decidirá el uso de ciertas estrategias, por ejemplo, confirmaciones, repeticiones, rechazos, elaboraciones, y así hará recapitulaciones, propondrá ejemplos alternativos o incluso decidirá el uso de ciertas estrategias de enseñanza. Esto para mejorar la organización de la información y mejorar la codificación. Esta modalidad se lleva mediante la técnica de evaluación de tipo informal. Ahora bien, la modalidad regulación retroactiva. Esta consiste en programar actividades de refuerzo después de realizar una evaluación puntual al término de una clase. Esto refuerza lo que no se ha aprendido de forma apropiada. Así, los resultados arrojados en esta modalidad demuestran que algunos de los alumnos no han logrado consolidar ciertos aprendizajes y la regulación retroactiva pretende construir una nueva oportunidad de actividades de refuerzo. También puede que el profesor suponga la necesidad de ciertas evaluaciones. Así, dos opciones para proporcionar la regulación es la repetición de los ejercicios ya elaborados por todo el grupo en clase o repetir el proceso de forma simplificada. Ahora bien, la regulación proactiva está dirigida a prever actividades futuras de instrucción para los alumnos, esta con la intención de lograr la consolidación o profundización de los aprendizajes, o bien buscar que se tengan la oportunidad de superar en un futuro los obstáculos que no pudieron sortearse en momentos anteriores de la instrucción. En pocas palabras, operan hacia adelante. En el caso de los alumnos que no tuvieron problemas con la secuencia inmediata, se pueden programar nuevas actividades para ampliar lo aprendido y para aquellos que encontraron ciertos obstáculos, se pueden proponer actividades especiales que no ofrezcan dificultades adicionales. Con el último punto visto, hay que rescatar que sí se deben buscar ciertas estrategias. Esto nos lleva como tal a la evaluación formadora. Esta está orientada a que el docente logre regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formadora se dirige a promover que el alumno sea quien aprenda a regular sus propios procesos de aprendizaje. Así, el docente no será el único agente evaluador, sino también los alumnos serán partícipes activamente en este proceso. Así, en este proceso pueden realizarse 3 tipos de evaluaciones alternativas y complementarias para llevarse a cabo. La primera es la autoevaluación, esta evaluación del alumno acerca de sus propias producciones. La segunda es la coevaluación, la evaluación de un producto del alumno realizada por él mismo en conjunción con el docente. Y por último, la evaluación mutua
Se refiere a las evaluaciones de un alumno o un grupo de alumnos que pueden hacerse sobre las producciones de otros alumnos o grupos de alumnos. Ahora la cuestión es cómo hacer o cuándo hacer la evaluación formativa. Esta puede realizarse a cada momento conforme al curso o sesiones que se van desarrollando. También es posible hacerla después de un cierto número de sesiones. También un aspecto importante es la necesidad de ir abriendo espacio a una evaluación formadora en beneficio de las habilidades de autorregulación de los aprendizajes de los alumnos. Finalmente llegamos al último tipo de evaluación, esta siendo la sumativa. También se le conoce como evaluación final. Esta es aquella que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo educativo. Su principal función es verificar el grado en que las intenciones educativas se han ido alcanzando. Así, por medio de esta evaluación, el docente conoce si los aprendizajes fueron cumplidos según los criterios y las condiciones expresadas en ellas. Mediante esta evaluación, se establece un balance general de los resultados conseguidos. También hay que recordar que en esta evaluación tiene una función social, pues las decisiones que se toman a partir de esta evaluación son aquellas asociadas con la calificación, la acreditación y la certificación. Sin embargo, hay que recordar que la evaluación sumativa no es forzosamente sinónimo de una acreditación. Para reforzar la función de la evaluación sumativa se retoman algunas propuestas, esta siendo vincular la evaluación sumativa de los aprendizajes con la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, esto con la finalidad de una mejor adaptación del programa nuevo al cual se integrarán los alumnos. Así, se le permitirá al docente reflexionar y derivar las conclusiones globales. La siguiente propuesta es promover regulaciones proactivas para las próximas unidades de aprendizaje y facilitar las adquisiciones de estrategias autorreguladoras en los alumnos. Otra propuesta es la utilización de técnicas, instrumentos que se involucren activamente en los alumnos y les sirva como experiencia para adquirir nuevos criterios de autoevaluación y autorregulación de sus aprendizajes. Otro punto es buscar formas alternativas de comunicar a los padres y a los alumnos los resultados de las evaluaciones sumativas. Y finalmente, que la evaluación sumativa asuma su función acreditiva solo al término de un ciclo completo. Por último, les hablaré de la evaluación de contenidos. Estas requieren de distintas estrategias e instrumentos de evaluación. Se dividen en 3 tipos de contenidos curriculares: declarativos, procedimentales y actitudinales. En cuanto a los contenidos declarativos, se parte de una idea en que deben de ser distintas para el aprendizaje y los contenidos factuales y conceptuales. Este cuenta con características en que la evaluación debe atender a la simple reproducción de información. Esto significa que los datos y los hechos solo pueden aprenderse al pie de la letra, por lo que la mejor forma de evaluarlos es solicitar a los alumnos que reconozcan o que recuerden tal como fueron aprendidos. Otra característica es la evaluación de todo o nada. Esto quiere decir que las preguntas solo intentarán averiguar si los alumnos saben o no la información requerida de datos o hechos según sea el caso. Por último, la última característica es la evaluación de tipo cuantitativa. Esta facilita que se realice la cuantificación al asignar puntos a las respuestas correctas y luego éstas puedan ser contabilizadas. El conocimiento conceptual exige el uso de estrategias y de instrumentos más complejos, por ello se debe basar en varias estrategias que están presentadas a continuación. Solicitar la definición intensiva de un concepto o un principio. En este sentido, no se debe de pedir una reproducción de la definición, sino una comprensión de éste. Reconocer el significado de un concepto entre varios posibles. Así el alumno debe identificar entre otros posibles significados. Trabajar con ejemplos. En este aspecto, se debe de pedir que propongan ejemplos ilustrativos, que seleccione los ejemplos positivos entre varios posibles. Relacionar los conceptos con otros de mayor o menor complejidad. Lo importante es analizar
cómo relacionan los conceptos tratando de identificar con ello un propio concepto. Emplear la exposición temática. En este caso, también deben explicar los conceptos que tienen relación con otro mismo. Esto puede ser en un ensayo, en un resumen o en trabajos monográficos, etc. Finalmente, aplicar los conceptos a tareas de solución de problemas. Aquí se requiere que el alumno utilice el concepto o el principio aprendido para solucionar un problema o realizar una aplicación del mismo en forma de estrategia. En cuanto a los contenidos procedimentales, se tienen dos consideraciones de este, pues los procedimientos no se deben evaluar como acontecimientos memorísticos, sino debe evaluarse la significatividad de los aprendizajes. Entonces, para lograr una integración de los procedimientos, se deben completar con las siguientes dimensiones: la adquisición de la información sobre el procedimiento, el uso de conocimiento y grado de comprensión, y el sentido otorgado al procedimiento. En cuanto a la primera dimensión, el conocimiento del procedimiento, se pueden utilizar las siguientes estrategias: evaluación indirecta por observación, solicitar a los alumnos directamente a que nombren los pasos del procedimiento, solicitar a los alumnos directamente que se refieran a las reglas que rigen el procedimiento o a las condiciones principales que hay que atender en su ejecución. Y finalmente, solicitar que los alumnos expliquen a otros el procedimiento. Para la segunda dimensión se pueden usar las siguientes estrategias evaluativas: observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento, observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación de los procedimientos, plantear tareas que exijan la aplicación flexible de los procedimientos. Y por último, en la dimensión valorativa, se refiere al grado de implicación personal del alumno en su aprendizaje y ejecución. En este se pueden emplear estrategias como la observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento y la observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación de los procedimientos. Y por último, en los contenidos actitudinales, se tiene la modificación de actitudes. Esta se sabe que la evaluación de actitudes y los valores es menos común que los anteriores. Sin embargo, no pierden la importancia en este proceso. En la medida en que la evaluación de las actitudes y los valores se haga una práctica común dentro de las aulas, los mismos alumnos comenzarán a reconocer ese tipo de contenidos son importantes. Asimismo, se percatarán de que ellos también se encuentran realizando una serie de aprendizajes actitudinales y valorativos. Para ello es necesario contar con instrumentos y técnicas para poder valorar con veracidad la forma en que éstas se expresan ante objetos, personas o situaciones. Así, hay que valorar la coherencia entre el discurso y la acción, es decir, lo que hacen y lo que dicen los alumnos, que esto tenga coherencia. Es por ello que se retoman la clasificación de Bolívar de estas técnicas e instrumentos para la evaluación de ese tipo de contenidos. La primera técnica es el uso de la observación directa. En la evaluación de las actitudes es mejor si se planifica y se sistematiza. En este se utilizan técnicas como el registro de anécdotas, rúbricas, listas de control, escalas de observación, diarios de clase y la triangulación con otros profesores. En el número 2 son los cuestionarios e instrumentos de autoinforme. Este permite una valoración predominante cuantitativa de las actitudes expresadas en forma verbal. Esta técnica es fácil de usar, sin embargo, su uso debe de ser reservado porque, como cualquiera, los alumnos pueden falsear las respuestas por diversos motivos. Esta se divide en escala de actitudes y escala de valores. Finalmente, tenemos el análisis del discurso y la solución de problemas. Este también es pertinente, pues busca una forma de relacionar lo que dicen con lo que hacen en los distintos momentos de interacción que se tienen con ellos dentro de las aulas.
podemos encontrar los distintos tipos de instrumentos o técnicas a utilizar. Las entrevistas, intercambios orales incidentales, debates en clase, solicitud de redacciones sobre temas elegidos, técnicas de role-playing, tarea de clasificación de valores, resolución de dilemas morales, sociometría y contar las historias vividas. Bueno, ya que esta es una evaluación muy compleja, se recomienda que se apliquen varias técnicas de manera simultánea. Y ya como conclusión, podemos rectificar que la evaluación es un proceso que es muy extenso, que es muy complejo y se debe de llevar a cabo de una manera muy responsable, tanto como alumno como profesor. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.